Buenas tardes a todos. Esta tarde les voy a hablar un poco sobre cuaternios y ecuaciones. Mi nombre es Briseida Berenice Delgado López y como ya lo comentó la doctora Bárbara, actualmente me encuentro realizando una estancia postdoctoral en la UA, en la Autónoma de Aguascalientes. Y pues los temas que me interesa platicarles el día de hoy es primeramente un poco de la historia del descubrimiento de los cuaternios, luego cómo es que podemos operar con ellos, algo muy básico, cómo se suman, cómo se multiplican principalmente, para entrar a lo que son las rotaciones, donde se verán dos tipos de rotaciones en 3 dimensiones. La primera es usando cuaternios, la segunda es usando los ángulos de Euler, y al final se va a ejemplificar con un fenómeno que se llama Shin-Balog, que ocurre en uno de los dos casos. Luego, para finalizar, voy a hablar rápidamente de ecuaciones de Maxwell y cómo es que toda esta estructura de los cuaternios se está utilizando en estas ecuaciones de la física. Bueno, entonces, la historia de los cuaternios se remonta al año de 1843, cuando William Hamilton se cuenta que se encontraba caminando por el Royal Canal de Dublín cuando vino a su mente esta fórmula que se encuentra aquí. I al cuadrado igual a j al cuadrado igual a k cuadrado igual a ijk igual a -1. Él por más de 10 años había estado pensando en una forma de generalizar lo que son los números complejos en a algo en 3 dimensiones que él llamaba tripletas. Entonces pasó mucho tiempo pensando ese problema sin éxito. Y la clave de por qué no funcionaba en 3 dimensiones, pues era que necesitaba una dimensión más, necesitaba estar en 4 dimensiones para conservar la estructura de los números complejos. Entonces, en la figura se puede observar, bueno, el puente, que fue donde le surgió esta idea, y si hacemos zoom a este cuadrito, es exactamente esta placa. Perdón. Es exactamente esta plaquita conmemorativa sobre ese descubrimiento. Bueno. Para entender un poco la importancia de los números cuaternios, me gustaría hablarles un poco de cómo es que se trabaja en matemáticas. Sí, en matemáticas tenemos estructuras, en este caso, si pensamos en los números, cómo es que se han ido formando. Tenemos los números reales, donde se tiene un orden. Luego surgieron los números complejos, donde ya tenemos 2 dimensiones, se tiene una unidad imaginaria y se conservan, bueno, se pierde una propiedad. En los reales se tenía un orden, en los complejos ya no. Pero se sigue teniendo la conmutatividad, ¿sí? Podemos multiplicar 2 números complejos y al invertir el orden vamos a tener el mismo resultado. Eso es en 2 dimensiones. Luego nos pasamos, como les comentaba, en 3 dimensiones no se pudo preservar la estructura que se quería, entonces se pasó a 4 dimensiones con los cuaternios. Entonces, ¿qué es lo que se ganó y qué se perdió en 4 dimensiones? Se conservó todo lo de los complejos, excepto una cosa, la conmutatividad, ¿sí? Entonces, ahora en los cuaternios, estos, pues desafortunadamente no conmutan, pero todas las demás propiedades se conservan. Se sabe cómo se suman, cómo se multiplican, cómo es su inverso, la forma exacta de su inverso, se tiene una identidad, se puede asociar, en fin, todas las demás propiedades se conservan. Entonces, vamos a denotar, incluso nosotros podemos aprender cuaternios sin necesidad de saber la teoría de los números complejos, ¿sí? Entonces, vamos a tener un cuaternio Q y lo vamos a denotar con estas 4 entradas, ¿sí? Q0, que va a ser su parte escalar, más Q1 por la unidad imaginaria
y más Q2 por la unidad imaginaria J, más Q3 por la unidad imaginaria K, ¿sí? Entonces tenemos 4 componentes, donde la primera es escalar completamente y las otras 3 se van a unir para formar la parte vectorial del cuaternio. Entonces, definimos los cuaternios como este conjunto H, donde tenemos este vector en 4 dimensiones, donde cada una de sus coeficientes va a ser real y donde se preserva esta formulita que comenté, que fue la clave para dar, que es la clave para dar origen a toda la teoría de los cuaternios, que es precisamente la fórmula que pensó Hamilton en 1803. Entonces, solamente con estas condiciones podemos formular toda la teoría. ¿Y quiénes son esas unidades imaginarias I, J, K? Pues son precisamente los vectores unitarios en R3. El I tiene pues la entrada 1 en la primera componente y 0 en las demás, el J 1 en la segunda componente y 0 en las demás, y el K pues 1 en la tercera. Entonces, otra forma de denotar un cuaternio Q, además de la mencionada anteriormente como la suma de sus componentes multiplicadas por la base, es en forma vectorial, ¿sí? Donde en cada entrada están sus componentes. U otra forma alternativa es así en esta notación, donde la primera entrada Q0 va a ser su parte escalar y la Q flechita va a agrupar todas las demás componentes, ¿sí? La Q flechita es Q1, Q2 y Q3, va a ser un vector. Entonces, ¿cómo se suman los cuaternios? Si tenemos dos cuaternios P de esta forma y Q de esta otra forma, la suma de ellos, la suma de P más Q, va a ser exactamente la suma de sus componentes, ¿sí? La primera fórmula está dada en la notación pues cuaterniónica y esta segunda está dada en forma vectorial, ¿sí? La suma de cada una de las componentes en cada una. Luego, si observamos esta fórmula de Hamilton, podemos obtener cómo es en general cualquier multiplicación de elementos de la base. En particular, si tomamos esta de aquí, I por J por K igual a menos 1, y multiplicamos en ambos lados de la ecuación por K, entonces del lado izquierdo nos va a quedar I por J por K cuadrada, del lado derecho nos va a quedar menos K. Luego, usando que K cuadrada es igual a menos 1, el lado izquierdo nuevamente nos queda como menos IJ por K igual a menos K, eliminamos los signos y nos queda I por J igual a K. Y así para cada una de las identidades, ¿sí? Aquí nada más obtuvimos esta primera, I por J igual a K, pero sí se pueden obtener todas las demás. Y seguramente estas formulitas ya les suenan conocidas porque es exactamente cómo nos enseñan a multiplicar con la reglita de la mano derecha en cálculo vectorial. A veces no se utiliza esta notación de las bases I, J, K, sino E1, E2, E3, por ejemplo. Si observamos estas dos identidades que están en rojo, vemos que I por J es distinto que J por I, y es lo que les comentaba en un inicio, que se perdió la propiedad de conmutatividad. Y con este sencillo ejemplo, pues lo estamos ilustrando. Bueno, en estos diagramas, solamente para ejemplificar cómo se multiplican, bueno, cuál es el resultado de la multiplicación de las partes imaginarias, I por J, siguiendo este diagrama, I por J igual a K, J por K igual a I, K por I igual a J, siempre en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si invertimos el orden, vamos a obtener el signo negativo en cada una de las multiplicaciones.